En este caso nos dice el enunciado que se desea un programa que pida como entrada un número decimal y lo muestre redondeado al entero más próximo. Creamos la clase principal, la clase main. Vamos a trabajar en un try catch como siempre, por convención, ya sabemos por qué. ¿Sí? Mostramos ese tipo de excepción, posible excepción que se pueda presentar en la salida de consola con un print stack trace. Y seguidamente podríamos trabajar con un finally. A veces se trabaja, a veces no, puede ser una buena práctica, puede ser que no, depende de qué tipo de convención vos utilices. Yo podría mostrar, por ejemplo, un mensaje en la salida de consola que diga programa finalizado, simplemente para entender un poquito de dónde vienen las cosas. Programa finalizado, sí, perfecto. Y dentro del try vamos a trabajar toda la lógica que nosotros tendríamos sobre nuestro programa. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un mensaje en la salida de consola que nos diga, en este caso, que ingresemos un número decimal o ingresar. Perfecto. Vamos a trabajar como siempre con la clase scanner, ¿sí? Para pedir ese número de entrada. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con funciones. Vamos a ver lo que es en sí una función de forma genérica, porque como te digo, esto no es un curso teórico, sino práctico sobre las bases ya sentadas de forma teórica. De alguna u otra forma te lo podría decir. Pero bueno, el punto sería poder mostrarlo desde una realidad, porque hoy en día un programa no te pide un número por consola, ¿sí? No te pide a través de una clase escáner, digamos. Se pide a través todo de funciones. Todo trabaja a través de funciones. Pero bueno, la parte escáner está interesante al principio como estamos comenzando con esto, para que se pueda entender. ¿Sí? En sí. Referenciamos ese objeto, o sea, creamos esa variable para que lo entiendas, es ese scanner. Y le pasamos entre sus parámetros justamente ese system.int, haciendo referencia, como siempre ya sabemos, al parámetro de entrada esperado por la clase scanner. Vamos a hacer ahora, no sé si lo hemos realizado en las ejemplificaciones anteriores, pero bueno, te lo digo que vamos a realizar una buena jugada cuando utilizamos con decimales y es el local tal, ¿sí? ¿Qué sería el local tal? Bueno, si nosotros utilizamos diferentes formatos, sabemos perfectamente que los decimales, por ejemplo, lo tendrías como por ejemplo 3.4, ¿sí? 7.8, etcétera, etcétera, como también lo podríamos tener como 5,6, como 7,8 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros solventamos con el local tal es justamente pasarle, según la región en donde nosotros estemos o según la convención que nosotros utilicemos, el decimal que va a esperar en la entrada, ¿sí? Entonces, voy a colocar que cambiamos, en este caso, el estándar para su uso de puntos y no de comas en decimales. Haciendo uso del objeto sc punto, tenemos infinidad de funciones, cosa que no hemos visto, pero podríamos verla más adelante. Hacemos uso de la función useLocal, fíjate, useLocal, si nos fijamos acá, te dice para qué se utiliza el local, ¿sí? Le pasamos ese local.tal, en este caso use, Estados Unidos, vas a la convención utilizada para utilizarlo con puntos, ahí, y ahí estaríamos haciendo uso del objeto SC, el objeto scanner, con la convención con puntos, ¿sí? Para trabajar decimales con puntos y no trabajar decimales con comas. Entonces vamos a crear seguidamente esto, una variable de tipo double que va a esperar justamente ese número de entrada, ¿sí? Número de entrada decimal, acordate. sc.nextDouble, invocando la función para el double con el objeto ya creado, sc. Y algo interesante que tenés que tener en consideración ahora es sobre el tema del parseo, el casteo. No sé si ese concepto vos lo viste anteriormente, pero es un concepto que al principio es un poquito problemático, ¿no? Entender un poquito qué es el casting, qué es el parsing. Bueno, acordate que el parsing lo vamos a utilizar si tenemos un string. Si tenemos un string que tenemos que convertir a una cadena, trabajamos el parsing. Y si no, el casting, que el casting, si tenemos por ejemplo una variable más grande y queremos mandarla a una variable más chica, va a haber pérdida de información en la conversión, lógicamente, pero bueno, estamos haciendo uso de justamente ese casting. Por ejemplo, te puedo colocar acá, sabemos
del punto o coma. Sabemos que debemos aplicar un CAS, pero también tendremos que aplicar lo que es el factor de conversión para redondeos. Ese factor es el 0.5, ya que nos aseguramos de tener un redondeo aceptable según los dígitos después de punto coma. Porque acá nos dice que nosotros tenemos que redondear el número entero más próximo que ingresemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Acordate, matemática básica, si tenemos un decimal de 0,4 para arriba, ¿sí? Sabemos que tenemos que redondearlo al siguiente dígito. Si nos tenemos, por ejemplo, un 15, 15.6, lo redondeamos a 16. 16.7 lo redondeamos a ¿qué? A 17. 18.3 lo redondeamos a ¿qué? A 18, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ese factor de conversión es el 0.5. Y tenemos que sumarlo justamente al número ese. Entonces, para esto, declaramos esta variable. Bueno, acá va a ser la magia, ¿no? Porque va a ser el factor de conversión que vamos a utilizar para nuestro programa. Eso es importante. Es un algoritmo que va a ser muy burdo, ¿sí? Muy sencillo, pero nos va a servir para la conversión, que es en sí el punto que nosotros queremos trabajar. Entonces, num redondeo, vamos a trabajarlo con entero. ¿Por qué como entero? Acordate, nos dicen que tenemos que trabajar con el entero más próximo, entero. Entonces trabajamos con enteros. Num redondeo, en este caso, aplicando el número de entrada, ¿sí? Num input va a ser de tipo double, ¿sí? Va a ser de tipo double. Por ende, si lo buscamos así, fíjate que surge el error, porque no se permite un double en un entero. ¿Sí? Un double es mucho más grande que un entero. No podemos guardar un número mucho más grande en un número mucho más chico, ¿sí? Ya que no. Entonces, en este caso, primeramente sumamos ese factor de conversión, que es el 0.5. Lo que hace es agregar simplemente 0.5 decimales al número que se ingrese, ¿sí? Y de esa forma se redondea o no se redondea. Y además de eso, aplicamos justamente lo que es el parsing, ¿sí? Lo que te expliqué hace un ratito. Y el parsing, ni más ni menos, lo vamos a utilizar según el tipo de dato que tengamos en la variable. En este caso, entera. Utilizamos el factor de conversión y casteamos. Mandamos ese número gigante de double a un entero. Esto, bueno, podríamos ejecutarlo, pero primeramente vamos a esto mostrarlo en la salida de consola, ¿sí? Ya terminaría nuestro programa, ¿sí? Así de sencillo. Es un poco complejo de entender, pero bueno, es así, la programación es así. Entonces, el hash invertido n, en este caso podremos colocar el número input, damos en espacio, este es el número de entrada, colocamos redondeado al entero más próximo, es un espacio, acordate acá, si le damos un salto de línea, automáticamente acá se coloca el más. Si vos colocas un más después de terminar un string, automáticamente esto se concatena. Esto seguramente lo sabes, pero bueno, para las personas que no lo sepan, próximo es espacio y número redondeo, el que tenemos aquí, ¿sí? Estamos aplicando el factor de conversión y el casteo de O. En este caso lo podríamos ejecutar. Esperemos que no surja un print stack trace. Esperemos que no surja una excepción. Y nos debería mostrar justamente esto. Este mensaje seguidamente del finally. Bloque finally siempre se va a ejecutar independientemente de si se ejecuta el try o el catch. Ya lo sabemos perfectamente eso. Y podríamos ingresar el número decimal. Podría ser, por ejemplo, 2.3. ¿Sí? Y ahí nos dice que el 2.3 redondeado al entero más próximo sería ¿qué? 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que va a hacer esto es, bueno, yo tengo un 2.3, ¿sí? Agrego el 0.5. 2.3 más 0.5, ¿cuánto es? 2.8. ¿Sí? Bien, 2.8. Aplicando lo que es el casting en entero, saco todos los decimales y me quedo con el entero. O sea que el 0.8 lo saco y me quedo con el 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese redondeo. Más ni menos es eso. Ese es el razonamiento del funcionamiento de nuestro algoritmo. Si lo ejecutamos de vuelta y le pasamos, por ejemplo, no sé, un 2,4, ahí tenemos ese print stack trace. ¿Sí? Sería este, javautil.input mismatch exception. Seguidamente el programa finalizado. A veces es importante trabajar con un finally. Fíjate que acá nos indica que el programa tiene este bloque de inicio y este bloque de finalización. Todo el resto son cosas excepcionales que nos presenta lo que es en sí la aplicación, la JVM en nuestra aplicación.
¿Se entiende? Entonces, bueno, eso podrías tenerlo en consideración. Listo, este ejercicio ha sido resuelto de forma correcta y fíjate que no es muy complejo, simplemente el razonamiento lógico que se tenga que aplicar.